el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales. En el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a Él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, estamos otra vez moldeados a su imagen. En verdad creemos que Dios está haciendo y usando estos programas para poder transformar corazones, para poder edificar a la gente y volverlos a la imagen de Dios. Otra vez estamos con Nadia. Nadia, gracias por estar con nosotros otra vez en el programa. Hoy día no va a venir a contarnos tanto como en el primer programa que estuvimos con ella sobre sus experiencias, sino vamos a tratar de hablarte un poquito sobre la intercesión, enseñarte un poquito más sobre la intercesión. Y digo Nadia porque uno la conozco años en la intercesión, la he conocido en la toma de Potosí el año 2001 y conozco su experiencia en la palabra, su entrega en el Señor y todo lo que en verdad Dios le ha regalado, le ha bendecido, y es por eso que estamos con ella para poder hablar. Ya, voy a leer una cita bíblica y quiero que me des tu opinión y qué crees que está diciendo el Señor con esto. ¿Ya? Okay. Mateo capítulo 12, yo lo he dicho, yo lo he hablado en el primer programa que yo he estado hablando de guerra espiritual a solas, pero quiero que haya más conceptos y más palabras, más frases que impacte tu corazón. Mateo capítulo 12, versos 29 en adelante. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué opinas de este verso? ¿Qué crees que Jesús, porque Él lo dijo en persona, nos está queriendo enseñar? Bien, lo que yo pienso y opino sobre este asunto de lo que acabas de leer es algo muy cierto. Y si Jesús mismo lo dijo, ya nos en aquella época estaba enseñando lo que era el asunto de la guerra espiritual en sí, se podía decir. No es como si digamos hubiera un grupo de ladrones, ponte que quieran ir a robar a algún lado, pero hay un hombre que muy grande, tal vez un gigante que vive ahí, no van a poder hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Viene a enseñarnos aquí el Señor como una estrategia para guerra. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Hacer la estrategia en sí. Además de eso, ver debilidades de ese hombre grandote, gigante, qué sé yo, y luego ya saber horarios, de dónde entra, etcétera, con una estrategia, y luego ir en contra primero de él, para atarle, para amarrarle, para que ya no tenga más poder, si digamos, o autoridad en lo que uno quiera hacer, y ya, sencillamente, en otras palabras, poder tomar o poder saquear lo que uno quiera saquear, ¿no? Y eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces pareciera que fuera difícil y complicado, pero cuando uno pide la ayuda del Espíritu Santo, viene a ser esto, digamos, más sencillo, ¿no? Y más organizado, más ordenado, en otras palabras, para poder hacer lo que en su obra nos demande hacer, ¿no? Cuando tengamos que ir a determinado lugar o hacer determinada cosa. Amén. Interesante lo que continúa en el verso. Ya, justo terminando de hablar del hombre fuerte, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Creo que Jesús sabía que en el futuro, o sea, nosotros, va a haber pastores diciendo, no, yo no creo en eso, mejor no me meto. O sea, si no estás conmigo, desparrama. O te metes, o te vas. Algo así es como Dios diciendo, como jalando, porque ¿qué dice el verso? El que no es conmigo, contra mí es. O sea, aquí no hay, no, yo no estoy ahí, yo mira, te adoro, te bendigo, pero no ato hombres fuertes, porque está hablando de atar al hombre fuerte. Entonces, si no vas a estar con él para atar al hombre fuerte, estás contra él. Qué duro, no hay que, no, yo no creo, hasta ahí cito nomás. ¿Qué dice? El que conmigo no recoge, ¿qué no va a recoger? Lo que ha sacado del hombre fuerte, los bienes del hombre fuerte, está hablando de eso. ¿Ya? ¿Qué voy a recoger? ¿Qué le podemos meter de todo? Le han usado este verso para hablar de otras cosas, pero aquí está hablando específicamente del hombre fuerte, que alguno no puede entrar y sacar sus bienes hasta primero no atarle, entonces recién puede saquear la casa. Entonces, si no recojo con él los bienes de la casa, ¿qué va a pasar? Desparramo. Los pastores, no hay excusa para meterte en guerra espiritual.
Ya, tú vienes de un contexto bautista. Mis abuelos son bautistas. He estado en una iglesia metodista gran parte de mi vida. Tenemos un contexto que no creen en guerra espiritual, que no creen en ungir, que no creen en esas cosas, conservadores. Y creo que este verso está hablando a la gente conservadora, a la gente cerrada, de decirlo, o sea, te estoy diciendo a tal hombre fuerte para que puedas saquear la casa, y si no estás conmigo, estás contra mí. No puedo separar estos dos versos, no es de que el siguiente verso está 3 libros después, o 4 capítulos después, o 5 versos más adelante, le continúa. Esa es la parte grave e importante a entender. ¿Qué piensas de eso de desparramar? ¿Qué crees que Dios está hablando al decir desparramar? Pienso que cuando nos dice no estás conmigo, estás en contra mía y desparramas, en otras palabras, desordenas, no estás en orden, no estás en obediencia, no estás en el espíritu en el que yo estoy, ¿no? Podrá darte miedo, en otras palabras, podrá darte pavor, etcétera, pero yo estoy contigo, ¿no? O sea, si no estás conmigo, que yo soy el todopoderoso, el grande, el poderoso en batalla, como dice la palabra, no vas a poder lograr nada. En otras palabras, estás siendo desobediente y estás desordenando. Mejor para eso no estás, porque más ayuda el que no estorba, ¿cierto? En otras palabras, así. Lo lamentable del asunto es que hay mucha gente hoy en día que sigue viviendo de esa manera, ¿no? Como que no quiere todavía meterse a algo por el mismo miedo, pero sabemos que Dios es un Dios que echa fuera todo temor. Y es interesante eso, o sea, si no estás, mejor que te vayas fuera, pero irte fuera es estar en contra de Él. Grave. Pregunta, ¿estás a favor o en contra de Dios? Eso sería lo primero que haga. Pero es que tengo miedo a la guerra, es que yo no sé. Ya Dios va a respaldar, Dios va a tomar el control. Quizás no te vuelvas un general de guerra y en primera fila agarrando cabezazos contra el diablo, pero sí que tu presencia esté ahí, que estés orando, cubriendo en oración a los guerreros, que estés metido en guerra espiritual, ya va a trascender algo. Magalí, cuando estábamos haciendo la entrevista, Magalí me contaba de que ella en Potosí, no fue a Potosí, pero sí le habían dicho, me vas a cubrir. Y ella decía, yo no sabía qué es cubrir, cómo hago, cómo te cubres. Yo no, tú solo orá por nosotros durante esta semana que estábamos. Y ella ya hizo, o sea, ella en esa época todavía no se metía en guerra espiritual, todavía no creía mucho en eso, pero el solo hecho de haber hecho eso, cubrir por alguien que estaba en guerra, ya estaba en la brecha, detrás de espalda, detrás de telón, como en la guerra, el general que está ahí atrás, diciendo, ya, ustedes van allá, quizás no sea el general que está ahí apuntando al diablo, pero está metido, y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces no desparramemos, no dispersamos las cosas así nomás, y como dice nadie, que es la palabra correcta, no desordenemos. Dios es un Dios de orden, el reino de los cielos es ordenado, entonces no desordenemos el diseño que Dios ha puesto. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violencia habla de guerra, violencia habla de actitud. La guerra espiritual es real, la guerra espiritual es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tomar nuestra ciudad es parte de lo que Dios dice. Todo lo que pisare la planta de tus pies le pertenecerá al Señor. Entonces tenemos que ir y pisar lugares demoníacos, pisar lugares de tinieblas para que le pertenezca al Señor.
Hemos leído Mateo capítulo 12, no podemos sacar la casa si primero no atamos al hombre fuerte. Ahora, es interesante este verso porque aquí es otra cosa que tenemos que rescatar. Muchos pasajes de los evangelios, Jesús enseña a sacar, echar fuera a los demonios de las vidas. ¿Por qué en este versículo no está diciendo sal fuera? A todas las veces que él ha liberado, los ha echado fuera de la vida, los ha dicho sal fuera, aceptó que se vayan donde los cerdos, los botó todo el tiempo. Cuando los unge, leemos en Marcos, leemos en Mateo, cuando los manda de a dos y les dice que les picarán escorpiones, no predicarán, echarán fuera demonios. No les dijo atarán a los demonios. Porque aquí está enseñando un punto, y que es algo que nadie dijo en el anterior momento que habló. Esto es territorial. Con el demonio que está atando una vida, ¿qué tengo que hacer? Echar fuera, te vas, no tienes derecho. ¿Ya? Pero con el principado, potestad, gobernador, hueste celestial, ¿qué es mi trabajo? Atarlo. Atar al hombre fuerte para saquear la casa. Es diferente. ¿Por qué? Uno, lastimosamente por la caída de Adán y Eva, el príncipe de este mundo son principados, potestades, gobernadores, y ahí tengo que atarlos para saquear esa casa que por el momento son los dueños. Poco tiempo, pero son los dueños. ¿Ya? En cambio, en una vida, esa vida le pertenece a la vida, a la persona. El dueño no es el diablo. ¿Ya? Y esa persona debe consagrarse a Dios y el dueño va a ser Dios. Entonces la casa no es dueño Dios, no es la persona, perdón. Digo, no es dueño el diablo, es dueño la persona. Entonces yo no puedo ir y atarlo para saquear, ¿qué voy a sacar? Su alma voy a saquearla, voy a saquear su voluntad, voy a saquear sus pensamientos, voy a saquear sus intestinos, su pulmón lo voy a saquear, porque es una casa. No puedo saquear eso. Ya, al demonio lo echo fuera, porque es una vida. En este contexto, cuando tú lees todo Mateo 12, no está hablando de una vida, está hablando de las naciones. Y como dijo nadie, está hablando del territorio, del lugar. Y es bueno mencionar este verso de Efesios, porque él dice, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes de maldad. No menciona demonios. A los demonios yo los echo fuera y punto. No tienen por qué estar ahí. Contra quien me tengo que pelear, voy a tener una contraofensiva, una cierta oposición, es contra los principados, potestades, gobernadores, huestes celestiales. Pero el demonio no debería oponerse, el demonio debería salir huyendo. Ya, y Jesús lo dijo, y la palabra del Antiguo Testamento dice, saldrá por 7 caminos huyendo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, tenemos que tener niveles de autoridad, y a eso quería llegar, niveles de autoridad. Hay niveles de autoridad, hay niveles de gobierno. ¿Cómo tú, Nadia, ves los niveles de autoridad en la guerra territorial? ¿Cómo describirías niveles de autoridad? Bueno, si hablamos de niveles de autoridad, es como si fuera un ejército, ¿no? Humanamente hablando, tenemos generales, no sé, creo que después vienen coroneles, mayores, etcétera, ¿no? Y así van en escala, se puede decir. Entonces, entiendo que en cada nivel, cada uno de ellos gobierna ciertos lugares, ¿no? Si hablamos ya específicamente en territorio mismo, pueden gobernar, como hemos aprendido, desde calles, ¿no? Desde cierto dominio que tengan, hasta barrios, zonas, ciudades, países, continentes, etcétera, ¿no? Gracias a Dios, lo similar, o bueno, en realidad el enemigo siempre nos copia, ¿no? O siempre va a copiar lo que el Señor hace. También nosotros tenemos de eso, y es que Dios nos ha dado toda esa plena autoridad. Y lo más importante de este asunto no es como nosotros nos veamos, no, sino como Dios nos ve, para poder hacer. A veces uno piensa, yo soy chiquitito, soy pequeñito, no sé qué voy a hacer, voy a poder ir contra todo esto, pero sin embargo Dios nos ha dado esa autoridad, y no es que seamos, digamos, pequeños o grandes, sino que Dios nos utiliza tal cual Él quiere, como instrumentos suyos, ¿no? Amén. Somos uno delante de Dios, iguales. Ahora, delante de las tinieblas, no. Esa es un poco la diferencia. Delante de Dios todos somos iguales, tengas 1000 años de experiencia, 1000 guerras espirituales, o hayas nacido ayer en el Señor, hayas venido a los pies de Cristo ayer, eres igual delante de los ojos de Dios. Pero delante de las tinieblas hay niveles de autoridad. Delante de las tinieblas ellos van a ver tu jerarquía, tu experiencia espiritual, porque hay generales de guerra, hay cabos de guerra, por así decirlo, los artilleros de guerra. Cada nivel
está metido, y lo hermoso es que no es como los generales del ejército normal, que tienes que hacer 20,000 cosas, 1,000 cosas para que recién te pongan, y generalmente en un país no puede haber muchos generales, que haber uno que dirija este grupo, otro. En cambio en el mundo espiritual, gracias a Dios, puede haber miles de generales, todos tienen el acceso disponible para poder llegar, pero depende de uno, que tenga la actitud, la cabalidad y el ánimo para poderse meter. Quiero que recordemos un poquito a enseñanzas, las que hemos aprendido en el monte, en Talagante, y voy más atrás, Potosí. De todos los entrenamientos previos a guerra, porque nos han entrenado para ir a las guerras, ¿cuál ha sido los que tú más rescatas? ¿Qué temas serían o los temas en común, o qué temas serían los que en verdad crees que todo guerrero tiene que solucionar en su vida para meterse en guerra espiritual? Bueno, en primer lugar, yo considero que debe ser mucho la predisposición que uno tenga, ¿no? La actitud de obediencia, una actitud de estar abierto al Espíritu, porque uno no sabe qué cosa va a hacer, ¿no? ¿Qué Dios mandará a hacer? Si nos vamos a trepar, nos vamos a parar de cabeza, nos vamos a, qué sé yo, hacer algún acto profético. Bueno, la obediencia. Por otro lado, también el estar bien conectado con el Espíritu Santo para saber qué cosas hacer, ¿no? Y en qué momento hacer. No es hacerlo de forma ligera, ¿no? Ni tampoco actuar como lo decía este pastor que nos estuvo entrenando, de lo que sucede con el novato, ¿no? Con el guerrero novato. El guerrero novato, como es novato, ya quiere pelearse, quiere ir a un lado, quiere a otro lado, y haremos y vayamos y hagamos tal cosa, ¿no? Lo contrario sucede con el que ya tiene experiencia, que se confía en su experiencia y dice, un poco más lo sé todo, y como lo sé todo, voy a hacer de acuerdo a mi experiencia. Hay varias cosas de tomar en cuenta, siempre tener ese temor al Señor, para que el Señor utilice de nosotros como Él quiera, y en el momento que quiera. Toda guerra espiritual tiene que haber un entrenamiento previo, un análisis de tu corazón, santidad. Y la palabra que utiliza Nadia, temor de Jehová, es algo importante, es algo clave, es algo que debemos tener, porque ninguna guerra es igual que la otra, ningún enemigo es igual que el otro. La reina del cielo, ya sé, yo ya siempre he peleado. No es así. Incluso la reina del cielo te puede salir con sorpresas, tiene distintos guardianes, tantas cosas que pueden pasar, que en verdad sería bueno. Bueno, si tú quieres saber más de la reina del cielo, tienes que pasar nuestros cursos, nuestro material, porque la reina del cielo es el espíritu demoníaco que está detrás de toda virgen, de todo eso, para que lo tomes en cuenta. Pero quiero concluir este sector diciendo esto: en verdad cada guerra es diferente, y va a ser bueno que vayas a cada guerra como si fuera tu primera guerra, con un corazón bien dispuesto, que es lo que dijo Nadia, para que en verdad empieces de cero y digas, en verdad quiero aprender. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
Estamos aquí con Nadia hablando un poco de guerra espiritual, de entender algunas cosas y un poco los conceptos. Y yo quiero hacerle una pregunta ahora a ella por el hecho de que ha estado rodeada de ese tipo de gente, pastores y líderes un poco conservadores y cerrados. ¿Qué opinas de la gente que dice, no, ya Cristo lo hizo todo en la cruz, está todo hecho en Él? O de la gente que dice, eso es Antiguo Testamento, Cristo es otra cosa. ¿Qué opinas de eso? Hablando de guerra territorial. Bueno, en primer lugar pienso que son personas que más que tengan miedo, ignoran, ¿no? En realidad vienen a ser, con todo respeto, ignorantes de lo que el mismo Señor hizo, ¿no? Lo peor del asunto es que viene a ser tal su ignorancia que viene ya a cubrirse de ese miedo y mejor no me meto, porque por ahí me va a pasar tal cosa. Es más, varias personas me dijeron, incluyendo familia, sería bueno que no hagas así, porque después si uno se descuida, el enemigo viene y te ataca y te hace cosas así. Y en muchas personas he escuchado esas mismas frases. La verdad es que algunas veces sí me ha dado pena de verles así, porque es como estar ciegos, ¿no? Nuestra realidad viene a ser otra, no es lo que pasa a nuestro alrededor normalmente. El Señor nos ha llamado a hacer muchas más cosas. Y cada vez es que yo utilizo siempre este verso, como lo has mencionado tú, el reino de Dios de los que arrebatan y los que arrebatan con violencia. Y eso lo tomo en muchos ejemplos, hasta cuando estamos ministrando aquí, por ejemplo, o cuando estoy hablando con un pariente, con un amigo, porque es la actitud que el Señor quiere, ¿no? Una cosa sucedió hace mucho tiempo, que el enemigo hizo su obra. Y es que nosotros estamos como si nos hubieran robado, y es como si estuviéramos tranquilos, me robaron y estoy feliz de mi vida y punto. ¿Y qué hay de tus cosas? O sea, Dios te ha dado mucho más, ¿cómo no las vas a arrebatar? Yo lo haría, ya les digo, ¿no? A veces, y eso es lo que me hace pensar algunas veces de las personas, ¿no? Que no quieren. Yo les animaría más bien que se adentren más a la palabra, porque acabamos de leer un verso que realmente nos enseña lo que el mismo Jesús nos está llamando a hacer, y lo que Él mismo ha dado para poder entender que no solamente son las personas, sino también es todo un territorio el que tenemos que rescatar para Él. Y bueno, decir esto, no es una guerra del Antiguo Testamento. Pablo lo hizo. Pablo peleó en Éfeso. Hechos 19 cuenta la tremenda pelea que Pablo tuvo contra Diana de Éfeso, una cultura de idolatría que manejaba todo este poder de la reina del cielo con Diana de Éfeso, y como miles de personas vinieron, aún físicamente trataron de matarlo, pero lo hizo. Y a pesar, y también nadie dijo una frasecita de esas de que, entonces no te tienes que descuidar, porque luego y eso es el punto, o sea, somos guerreros 24 horas todo el tiempo, hasta que te mueras, o hasta que Dios te lleva, o hasta que Él venga. O sea, lo primero que pase, pero mientras estemos aquí en la tierra hemos venido a pelear, Jesús vino a hablar del reino de los cielos, y el reino de los cielos se refiere a un rey que va a tomar conquista. Ya, si no hubiera rey, si no hubiera una pelea, si no hubiera alguien en contra del rey, no sería reino. O sea, vivimos todos en paz, no tenemos a alguien que nos diga, que nos direccione, todo estaría en paz, sino porque hay un enemigo, porque hay alguien que quiere destruir lo que el rey ama. Por eso es que necesitamos un rey, por eso es que existe el reino. Si no, no existiría el reino. El diablo es real, el diablo está ahí, el diablo está actuando, y el Rey de Reyes nos quiere cuidar, nos ama tanto, que por eso creó un reino para acogernos, y ese reino quiere extenderlo, y eso es por medio de la guerra espiritual. Ya uno me decía, no, ya no estoy en mi edad para seguir orando, intercediendo. No, tienes 1000 años para descansar, ahí está el milenio. Por algo Dios va a crear el milenio, 1000 años en los cuales vamos a gobernar, no va a haber enfermedad, no va a haber pobreza, no va a haber nada, aflicciones, nada. Ahí vamos a tener 1000 años para gobernar, ni siquiera estoy hablando de la eternidad, porque luego tenemos la eternidad para otra vez, una eternidad de gozo, de alegría. Tenemos 1000 años para disfrutar esta tierra, disfrutar a nuestra familia, y luego la eternidad para disfrutar a nuestro Padre Celestial. Entonces no nos pongamos como que, no, aquí no, yo he venido solo a predicar, no, yo he venido solo a ser maestro. Tenemos que guerrear, Dios nos manda a hacer eso. Hechos 26, Pablo dice, vayamos, arrebatemos a la gente de las tinieblas a la luz, quitemos los velos. Ese es el llamado de guerra espiritual. Muy rápido, en unas cuantas palabras, ¿cuán importante crees que es la guerra espiritual para una iglesia local? Bien, yo creo que realmente es de vital importancia, porque uno la mantiene viva, la mantiene con oficio, se puede decir. No viene a ser una iglesia que está entre 4 paredes y que me importa del resto, ¿no? Mucha gente, inclusive no cristiana, reclama eso, la iglesia está ahí y no hace nada.
Y es verdad, ¿no? Porque inclusive para poder hacer evangelismo, ya lo hemos leído en Mateo 12, ¿cierto? Que para poder saquear la casa, en otras palabras, las vidas que están atadas, debemos atar al hombre fuerte, ¿no? Y así vamos a tener una completa libertad en la persona, y la cosecha no va a ser pues una vida, 2 vidas tal vez, o 3, aunque sabemos que en el ámbito de guerra espiritual una vida es valiosísima para el Señor, ¿no? Y por más de que sea una vida la rescatada, gloria al Señor, porque con eso ya habrá valido la pena haber guerreado. Pero me refiero a que si, digamos, se hicieran todas estas cosas como estrategia, como el mismo Señor lo enseñó, habría mucho más, y sería mucho más latente la actividad de la iglesia, la presencia de la iglesia en el sector donde esté. Eso es lo importante. Y es interesante lo que dices. Dios miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. Eso dice de Jesús. Y mirando las multitudes tuvo compasión. No dije mirando a los 4 locos que le seguían, mirando a sus 12 despeinados discípulos. Dice mira las multitudes. Ya tuvo que alimentar a 6,000. Y solo cuenta los varones. ¿Cuántos niños, mujeres? ¿Cuánta gente más habrá? Y no es por asustar ni nada, pero si tu iglesia no es de multitudes, ¿estarás en lo que Dios quiere? Hechos 2 y 3, ¿qué nos dice? Que cada día crecía en número los que tenían que convertirse. El primer discurso de Pedro, 3,500 personas vinieron a Cristo. Cada día había gente. ¿Tu iglesia cada cuánto evangeliza? Porque no hace guerra, no pelea por la gente, no unge las calles, no va a arrebatar las almas del diablo, no va a quitar el velo que está encegueciendo el príncipe de este mundo. No estás haciendo lo que tienes que hacer. Queremos animarte con estos programas, y ese es el objetivo de toda esta serie. Ya acá hemos hablado del discipulado, hemos de una serie del Espíritu Santo, tantas cosas hemos hablado. La serie que estamos hablando ahora, las entrevistas que estamos trayendo, es para mostrarte que en verdad debemos guerrear, que en verdad debemos tomar la tierra que Dios nos prometió, que debemos atar al hombre fuerte, saquear la casa, y que las multitudes vengan al conocimiento de Cristo, que las multitudes salgan de esas tinieblas y vengan a la luz, consolidarlos, levantarlos, entrenarlos, etcétera, etcétera, para que en verdad Dios haga la obra en cada una de las cosas. Gracias, Nade, por compartir con nosotros. Te vamos a tener en programas más adelante. Estate preparando, porque vamos a seguir hablando no solo de esto, te vamos a estar hablando de muchas otras áreas más que tú tienes mucho conocimiento, y queremos invitarte a que tú no te pierdas, porque no estamos terminando el tema, la parte de tomas espirituales, guerra espiritual. Seguimos hablando de actos proféticos, seguimos en esta secuencia, por así decirlo, seguimos en esta serie de cosas para poder bendecir y traer bendición a los demás. Así que yo te invito a que tú sigas viendo este programa, sigas estando en contacto con nosotros. Escríbenos a info@pdelanzas.org, visita nuestra página web www.pdelanzas.org, porque hay mucho más para enseñarte. Así que con nosotros nos vemos en el siguiente programa, en el siguiente Más que Vencedores. Que Dios te bendiga. En el siguiente Moldeados a su Imagen. Estoy con 2 programas cruzados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la siguiente semana.
Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.